Ahora damos la bienvenida a Carlos Fernández, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Señor Fernández, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, vemos una situación en la que la última semana, por insistencia, el Congreso enfila, ¿no?, este pedido de limitar o en todo caso resaltar que cualquier intención de referéndum, modificación a nuestra Carta Magna, pase primero por el legislativo. Ellos han insistido en que esto es una redundancia, sí, y lo asumen como tal, pero creen que esto es necesario. Desde el Ejecutivo han respondido que van a elevar su reclamo al Tribunal Constitucional, pues lo consideran precisamente inconstitucional. Vemos aquí de nuevo una pugna, ¿no? Un choque de poderes. ¿Qué podríamos deparar, en todo caso, en el escenario político en los próximos días y semanas? Mire, lo previsible por la composición del Tribunal Constitucional es que no va a ser no va a ser aprobada la posición del Ejecutivo, ¿no?, del gobierno. Yo creo que el Congreso, en este caso, va a lograr su objetivo de ratificar lo que dice el artículo 206, de limitar, digamos, la convocatoria de una asamblea constituyente a través del Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Yo creo que eso va a ser así por la composición, ¿no?, por la correlación de fuerzas que tiene el Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo creo que lo que a veces los congresistas no perciben es que en el Perú ya empezó un proceso de reforma constitucional. Ya Paniagua empezó a revisar la Constitución, reunió un grupo, se sacó un documento sobre las bases para la reforma constitucional. Y en el gobierno de Toledo también el doctor Henry Piz, candidato a la presidencia por Izquierda Unida, también creó otra comisión para hacer una reforma constitucional, donde participaron también muchos constitucionalistas, politólogos. Es decir, se continuó revisando y haciendo propuestas. Es decir, ya existe dentro de los distintos grupos políticos, por lo menos hasta hace muy poco, la intención de mejorar algunos aspectos de la Constitución. Es decir, había ya un consenso, ¿no?, que políticamente no se plasmó, por razones que no vienen al caso mencionar, pero sí que hay un proceso, una intencionalidad, una necesidad de hacer algunas reformas a la Constitución, de mejorar algunos aspectos. Lo que pasa es que este Congreso no da muestra de querer hacer una revisión y cambios, una reforma constitucional a través del Congreso. Entonces, si el Congreso no lo va a hacer, a la corta o a la larga, va a seguir este proceso de reforma constitucional, ya sea a través del Congreso, como quisiera el Congreso, o fuera del Congreso, a través de una asamblea constitucional, una asamblea constituyente. ¿Y este podría ser el camino que se desarrolló en Chile, por ejemplo? Convulsión social, uno de ellos, movilizaciones. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Ahora, eso depende de lo que se haga o se deje de hacer. Que el Congreso muestra un desinterés en mejorar la Constitución, en cambiar algunos aspectos de la Constitución a través de consensos, obviamente está abriendo la puerta a que la sociedad desde fuera del Congreso, digamos, presione para la convocatoria de una asamblea constituyente. El presidente Pedro Castillo señaló que el Congreso ha atentado contra la voluntad popular al aprobar por insistencia esta ley, pues que regula el uso del referéndum para modificaciones a la Constitución. ¿Cuál es su opinión? ¿Es correcto esto? Mire, yo creo que la Constitución es interpretable. Yo creo que el referéndum y la convocatoria de la Asamblea Constituyente debería de pasar por el Congreso, según la legislación vigente, pero si el Congreso no permite que se hagan las reformas que la población, que el pueblo, o que la mayoría de la población quiere, obviamente se van a abrir otras puertas, como bien ha mencionado su compañero, como lo que ha sucedido en Chile. Entonces, si queremos que esto transcurra dentro de los márgenes de la Constitución, son los propios congresistas que deberían de tomar la iniciativa. Y cuando hablo de los congresistas, hablo congresistas de todas las bancadas, de Perú Libre, del Partido Morado, de Somos Perú, de Alianza para el Progreso,
todos los que quieren de alguna manera mejorar la Constitución, como se ha venido planteando a través de estos últimos 20 años. Lo que llama la atención es que ellos no quieren hacer ninguna reforma. Cuando hay un espíritu, no digo en toda la población, ¿no? Ni que sea la preocupación principal, que no lo es en estos momentos, ¿no? El tema de la pandemia, el tema económico son prioritarios. La Comisión de Constitución reconoce en algún momento que también hay que hacerle modificaciones a la Constitución del 93, ¿no? Pero en este momento, digamos que al cierre ya de la primera legislatura, no vemos esas propuestas, esas iniciativas sobre la mesa todavía. Exacto. No se ve ninguna intención, ¿no?, de avanzar en reformas importantes a la Constitución. Y ahora, entonces, si eso no se hace... Este pulso con el Congreso respecto a este tema pendiente que tenemos desde el día 1 de la gestión del presidente Pedro Castillo, ¿cómo debilita al Ejecutivo? ¿Considera que tal vez ya esta es una batalla perdida para las promesas de campaña del presidente Castillo? Yo creo que las promesas de campaña se están diluyendo, ¿no? Se están diluyendo y yo creo que el presidente Castillo debería de aterrizar un poco sus propuestas en 5 reformas importantes, ¿no?, que ha prometido dentro de su campaña. En otras palabras, necesitamos que el Poder Ejecutivo tenga una agenda de cuáles son las reformas que quiere hacer, las más importantes. Así como Sagasti dijo, en mi gobierno, en el corto tiempo que tengo, voy a hacer 3 cosas, fundamentalmente. Aparte de otras, por supuesto, pero 3 principales, ¿no? Reactivar la economía, garantizar elecciones limpias y luchar contra la pandemia y comprar vacunas. Y lo hizo. ¿No? Vacunó como a 12 millones que seguramente estarán muy agradecidos. Entonces, el actual gobierno tiene que hacer lo mismo, tiene que decir, bueno, en estos 5 años, en medio de la crisis económica, de la pandemia, vamos a hacer estas 5 cosas, fundamentalmente. Tener una agenda. Y el Congreso también, porque el Congreso tampoco la tiene. El Congreso también tendría que tener una agenda parlamentaria y decir, bueno, el Parlamento considera que, digamos, estos son los principales problemas del país y nosotros podemos aportar para resolver estos problemas dialogando con el Poder Ejecutivo. Tiene que haber un diálogo y en lo posible tiene que haber un consenso, ¿no? La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se declare inconstitucional esta ley sobre el referéndum? Yo no creo. Yo creo que en el caso del referéndum va a ganar el Congreso y yo creo que en la cuestión de confianza sí, yo creo que el Ejecutivo puede tener mayor éxito, ¿no? Por los antecedentes, ¿no? Pues estamos en un momento yo creo en que si bien el presidente Castillo, como dice él mismo, está aprendiendo a gobernar, ¿no?, tiene que apresurarse, ¿no?, en nombrar mejor gente, en hacer cambios importantes de algunos ministros, que a todas luces pues hay que cambiarlos, como el de transporte, como el del medio ambiente, probablemente el de energía y minas, ¿no? Tiene que nombrar mejor personal y tener una agenda clara, y no olvidarse de la lucha anticorrupción, ¿no?, que a veces esa palabra ya no figura en las declaraciones de este gobierno. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Carlos Fernández Montenoy, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hace unos instantes conversábamos también con la ministra de la Mujer, Anaí Durán, acerca de la repercusión del balance que ella ha escuchado de las entrevistas que está brindando ya el presidente Pedro Castillo, 2 para medios nacionales y la más reciente para un medio internacional. Ella aseguraba que tenía un balance positivo. ¿Cuáles son estos mensajes que considera ha vertido el presidente Castillo que podrían calar en la opinión pública o también la ausencia de ellos, señor Fernández? Mire, para los peruanos yo creo que estas 2 entrevistas no traen mucha novedad, digamos, ¿no? Nosotros ya tenemos una imagen más o menos de lo que es nuestro presidente, ¿no?, de sus virtudes y de sus defectos, ¿no?, de sus fortalezas y debilidades. Quizá para los extranjeros que están un poco desinformados pueda haber alguna novedad. El propio presidente Castillo ha reconocido pues, que él está aprendiendo a gobernar, de que el Perú es una escuela, que en fin,
algo que ya sabemos. Entonces, lo lógico y lo que siempre hemos reclamado desde el primer día, sabiendo de la poca experiencia del presidente en asuntos de gobierno, es que nombre pues a un primer ministro, nombre a ministros con cierta experiencia. También, por supuesto, con gente joven, pero experta en la materia, que conozca sobre los diversos temas de cada ministerio. Eso es lo que le hemos reclamado. Y eso hasta ahora, digamos, si bien se está avanzando, porque obviamente este gabinete de Mirta Vázquez es bastante mejor que el anterior. Estamos mejorando, es cierto, ¿no? Pero vamos a una velocidad un poco lenta, y muchos quisiéramos pues que esto vaya un poco más rápido, pero parece que el aprendizaje pues tiene sus tiempos, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿y qué se extrañó de los mensajes, señor Fernández, para usted? Bueno, en relación a los mensajes anteriores del profesor Castillo, yo no veo nada extraño en realidad. Él siempre responde así un poco, digamos, generalidades, ¿no? Porque hay una serie de aspectos que él desconoce, y eso, digamos, es una constante, ¿no? Por eso él debería darle más protagonismo a sus ministros, ¿no? Él debería apoyarse mucho en sus ministros. Toledo, con todos los defectos que tuvo y que tiene, tuvo por lo menos la virtud de nombrar buenos ministros, ¿no? Y ninguno de ellos, hasta donde yo tengo entendido, ha sido procesado por cuestiones de corrupción, ¿no? Él hizo sus negocios sobre todo con judíos, ¿no? Con personas israelitas de su entorno, ahí, digamos, ahí hizo los negocios, pero con los peruanos no hubieron problemas. Entonces yo creo que debería ser más o menos lo mismo el profesor Castillo, debería nombrar buenos ministros, ¿no? Y apoyarse en gente que tiene más experiencia que él. Él lo reconoce, pero todavía yo creo que está conociendo gente, ¿no? Pero claro, eso hace que las cosas vayan más despacio, y a veces la gente se desespera porque ya quisiéramos pues tener en cada cartera, en las gerencias de los ministerios, ¿no? Personas pues más calificadas, ¿no? Porque también se mete mucha gente indeseable y que no tiene los requisitos, sí, ¿no? Y eso, sí. Sí, el presidente ha dicho que tiene las puertas abiertas y quizás sería importante que haga una nueva convocatoria a los grupos políticos para que pueda recibirlos y poder conversar. Por ejemplo, ayer en la entrevista que dio, también se le consultó acerca del local que tenía en Breña, en el distrito de Breña, y él señaló que nunca fue un despacho clandestino ni que se haya vulnerado las leyes o recibido a personajes cuestionados, ¿no? Él dijo de que solamente había recibido pues personas, ¿no? Pero que no se trataron temas políticos. ¿Qué tan importante es que haya reafirmado esta declaración a nivel internacional? Yo creo que en recibir gente en la calle Zaratrea fuera de Palacio, yo creo que ha sido un grave error del presidente Castillo, ¿no? Un error que lo está pagando. Porque sí ha recibido empresarios, ha recibido ministros, ¿no? Entonces un ministro no va a su casa pues a tomar café solamente, ¿no es cierto? Va también a hablar temas de Estado. Los empresarios no van a ir a hablar de fútbol. Entonces, claro, eso es poco creíble, y yo creo que es un error recurrente, porque ya al comienzo quiso vivir ahí, quiso despachar ahí, y se le explicó que las leyes no lo permitían, por eso se fue a Palacio de Gobierno, pero ha reincidido en ese error, ¿no? Entonces, eso sí es grave, y claro, ha puesto una nube un poco brumosa sobre una serie de temas relacionados a la corrupción o a la posible corrupción. Bueno, eso yo creo que lo ha perjudicado mucho, y es un error que tiene que corregir cuanto antes y aclarar sobre todo lo que ha sucedido en este espacio. Y esperemos que se disipe esta nube en los próximos días, semanas y meses, por el bien de todos los peruanos. 8 de la mañana con 22 minutos. Agradecemos al politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Carlos Fernández Montenoy, por habernos acompañado esta mañana en el informativo. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias a ustedes. Un saludo a todos.